Bienvenidos al penúltimo episodio de la segunda temporada. Julio tendrá ganas, ¿no? Estamos ya en junio, las vacaciones. Hay que ver, la verdad que sí. Lo he disfrutado mucho, pero también creo que voy a disfrutar de vacaciones. Hombre, yo creo que sí, llevas diciéndome ya muchos episodios que no te da vacaciones. Hoy está con nosotros José Carlos, que es la cara visible del perfil de Instagram Edificios Catalogados. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Es arquitecto Sí. y vamos a conocer un poco más qué es lo que hace en sus redes sociales. Pero primero intro. Dentro cabecera. Hola, somos ¿Julia? y Jesús. De Rumbo al Trabajo se nos ocurrió hacer un podcast. En él hablaremos de series, música. Sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos. Encamínate con nosotros. De hecho, en el perfil pone Descubre Murcia a través de su patrimonio. Y para ello, entre otras cosas, hay unos stories en los que nos pones a prueba a tus seguidores. Yo he de decir que dentro de mi grupo de amigos creo que todos te seguimos. Tengo una amiga que es historiadora del arte que va así de empollona de Me grupo encontrará algún fallito. No, pero frente a nosotros siempre acierta, Claro. la tía acierta un montón. Pero en sí, ¿cómo está la gente frente a esos test? ¿Ha descubierto Murcia? ¿Está por descubrir? ¿O qué te encuentras? Pues mira, los lunes de test, que siempre lo hago los lunes, es muy guay porque he conseguido que la gente realmente se acuerde de que el lunes, ¿sabes? Hay test. Ahora es verdad que ahora los hago cada 15 días, antes lo hacía semanal, por cabra de trabajo, etcétera, pero es muy guay porque hay mucha gente que contesta solo las que se sabe. Entonces, si el test es más difícil, lo contesta menos gente. Y hay preguntas que a lo mejor contestan 300 personas y otras que contestan 80. ¿Sabes? Claro, la gente solo contesta, la gran mayoría solo contesta las que se sabe. Pero en general da igual, si no lo hago no es una cuestión de simplemente por mover un poco la red, porque además a la gente le gusta. Sí. Es de las cosas que más se recuerdan del perfil y más me preguntan. Y cuando no lo hago, ay, ¿por qué no lo has hecho? O sea que lo hago un poco más por eso. Hay de todo, hay gente, pues eso, es verdad que me siguen muchos historiadores del arte, arquitectos especialistas en patrimonio que pues son más conocedores de los casos. Y luego pues hay un montón de gente que simplemente por pasar el rato pues le va pulsando. Sí. Normalmente intento que sea la mayoría de las preguntas que sean de lo que he puesto esa misma semana, que ahí es donde se demuestra el que realmente lee los posts y el que no. ¡Ostras! Claro, porque si te lees los posts es tan fácil como acordarte, lo he contado esa misma semana. Hay algunas que no, pero... Además, Instagram es muy malo con eso, porque a la hora de enseñarte los posts y tal, o va muy... O sea, yo sé que casi todos los influencers y tal se están quejando mucho de cómo va el algoritmo. Sí. Y ya no... Ahora se nota o sea, mucho. como no sé cómo tienes que hacerlo para que de verdad te salga, porque a mí, de hecho, hay gente que me sale como repetido ya eso de un día, sin embargo, otras personas no me salen. Yo no me considero influencer y además no lo hago como algo, o sea, lo hago como un hobby y me da igual si me ven 100 como si me ven 300. Pero sí que es verdad que de hace medio año para acá, digamos, un poquito menos quizá, sí que he notado, sobre todo en las stories, que las ve mucha menos gente. Que al final el filón son las stories, porque el post es muy difícil, salvo unos seguidores concretos que son muy fan y van, pero no es lo normal es que te salga la story y a partir de ahí, si te interesa, entres. Entonces ahí sí que lo he notado mucho. Pero yo creo que es una cuestión general de Instagram, porque yo sigo haciendo lo mismo en los mismos periodos, o sea, no he cambiado nada. No sé si es una cuestión a lo mejor de que hay que pagar publicidad, no lo sé. Y además me da igual, quiero decir, no es mi fin. Algo está haciendo Instagram porque hoy veía a Juan de Murcia Explorer que subió una historia diciendo, os pasa esto, y todos sus vídeos tienen como más de 100.000, 500.000 visualizaciones y estaban todas a cero. Y entonces de repente yo entro en el de encaminado y he visto que también estaban todas a cero y digo, no sé qué está haciendo Instagram, qué actualizaciones está haciendo algo que de repente, o sea, ha puesto como el cortador de todos los vídeos a cero. No sé. Bueno. Esta es la descripción que pone debajo de tu perfil, que es edificios catalogados. ¿Cómo surge el nombre? Pues edificios catalogados es una tontería, es porque llegó a mis manos, en 2018, que es cuando empiezo a hacer esto, llega a mis manos el catálogo municipal de edificios protegidos, que es un poco la base del trabajo, ¿no? Que son todos esos edificios del municipio de Murcia, aunque ahora, como sabéis, he empezado el Viajeros que hago hablando de edificios de la región, pero en principio solo hablaba de los del municipio de Murcia. Y bueno, pues el catálogo de edificios, pues edificios catalogados, simplemente eso. No tiene más historia. Empecé en mi cuenta personal y como vi que a mis amigos y conocidos como que les iba interesando y ya estaba como pegando mucho la chapa, la verdad. Dije, pues voy a hacer uno en concreto y la verdad es que la cosa fue y al final
cogió, bueno, la dimensión que tiene, Sí, que tampoco es que sea, pero bueno, muy bien. está bien. Estoy muy contento, la verdad, con el alcance que ha tenido. Hombre, dentro del círculo de Julia, A vamos, tope. todo... Sí, hay como ciertos círculos que sí. Sí, no, Sí. la verdad que bicheándolo es bastante interesante el perfil. La siguiente pregunta que queríamos hacer es qué opinión tienes de la arquitectura actual. Pues no tengo una opinión cerrada sobre la arquitectura de ninguna época. Es una cosa que me preguntan bastante y yo siempre digo que la buena arquitectura da igual de la época que sea. O sea, a mí no me interesa más la arquitectura del 18 que la del 21. Simplemente me interesa la buena arquitectura. Entonces, hay muy buenos ejemplos de patrimonio histórico 18, 19, siglos 18 y 19 y hay muy buena arquitectura hoy en día. Es verdad que al final, con el paso del tiempo, se queda lo mejor. Entonces, no hay que idealizar la arquitectura del 18. La ciudad del 18 era mucho peor que la ciudad del 21. Lo que pasa es que nos ha quedado lo mejor. Nos ha quedado la catedral, nos ha quedado no sé qué, pero la ciudad era, seguramente, a los ojos de hoy era un desastre. Ya. Como lo será en el siglo XXII la del 21, estoy convencido, porque por suerte siempre vamos progresando. Entonces, creo que eso, que la buena arquitectura da igual de la época que sea. Y hay ejemplos de arquitectura contemporánea que me flipan. Yo no soy especialmente amante por encima de la contemporánea de la histórica. Aunque parezca mentira porque hablo de la histórica, pero no es el caso. Hay una youtuber que se llama Ter, que tiene un vídeo bastante famoso sobre las calles de Madrid. Yo nunca me había fijado en eso, en las aceras, en la dimensión de esta, en la arquitectura. O sea, no sé si se puede llamar arquitectura, pero sí en el diseño sí, urbanismo, Sí. Entonces, ¿qué papel juega hasta qué punto un edificio, pues como, bueno, la catedral, al final es la catedral, pero a lo mejor más bien el encuadre o la coherencia que tengan toda la parte urbanística pues puede dar empaque. Es vital. Al final, lo más importante, o sea, lo que hace que nos guste una ciudad no es el edificio, es el conjunto. O sea, cuando tú te estás paseando, por ejemplo, por Toledo, más allá de los ejemplos de arquitectura concretos, lo que te meten, ¿no? Lo que te envuelve la película es que está todo. Está el empedrado de la Edad Media, está por donde discurría el agua cuando no había alcantarillado, están los escudos, está todo. Entonces, al final, tú vas paseando por un sitio, o un ejemplo más tonto, Ojos, ¿no? Ojos lo único que tiene son macetas, no tiene nada más, un escudo y una calle llena de macetas. Pero da igual, porque tú te metes allí y realmente disfrutas de eso, ¿no? Entonces, para mí es mucho más importante el conjunto que la individualidad del monumento. Evidentemente, la catedral es preciosa, el casino es una maravilla, tal, pero Murcia el problema que ha tenido precisamente ha sido ese, que no se ha mantenido el conjunto histórico como debía, o como yo entiendo que debía haber sido. Entonces, Murcia tiene una catedral espectacular, tiene iglesias barrocas las mejores de España para mí, pero el conjunto es muy difícil mantenerlo, porque tú, en cuanto te pasas un poco de una calle, de repente aparece un edificio horroroso de los años 70 y como que te saca de la película, ¿no? Entonces, pues eso, hay ciudades de España que sí que han sabido conservarlo mucho mejor que nosotros. O sea, que para mí es vital el entorno, el conjunto. Hablas de... Porque en España hay muchísimo patrimonio y ciudades espectaculares. Hablas de Toledo. ¿Recomendarías alguna más, aparte en especial? Pues mi ciudad favorita después de Murcia, porque Murcia es mi ciudad favorita siempre, es Sevilla. Sevilla me parece lo más. O sea, Sevilla es una locura. Sevilla, de hecho, es la Florencia española. No está mal vendida, a ver, pero está vendida desde otro punto de vista, ¿no? Desde el folclore, el jaleo, la fiesta, no sé qué, la feria. Pero artísticamente y patrimonialmente, Sevilla es un disparate. O sea, es un disparate lo que hay allí. Claro, porque, mira, fui hace poco ahora ya un añito, a una charla de un chico que hablaba de otra cosa, pero me dijo una frase que como que se me quedó, ¿no? Y dijo, Sevilla en el siglo XVI era la capital del mundo. Claro, era la ciudad más importante del mundo, era el puerto de América y era el puerto del principal imperio del momento, ¿no? Entonces, claro, eso ha hecho que en esa ciudad haya pues una serie de patrimonio del 16, del 17, del 18 impresionante que se ha quedado y que lo han sabido conservar. Entonces, para mí Sevilla es la más espectacular de las ciudades españolas con diferencia. Como conjunto mejor mantenidos, pues mira, Toledo es increíble, Cáceres es increíble también. No sé, hay muchas. Luego hay otras que me gustan por otras cosas. Madrid, Valencia me gusta mucho urbanísticamente, pero ya es otro punto de vista. Como de patrimonio histórico te diría Sevilla,
Toledo, Córdoba y Granada también. Lo que pasa es que a mí Granada personalmente no me gusta tanto, pero es una cosa muy personal, es también espectacular, ¿eh? Ujú. Luego entraremos más en detalle en el apartado series, porque hay muchas series. Yo, por ejemplo, hay sitios de España que he ido a visitar a raíz de, por ejemplo, Juego de Tronos, que ha Claro. grabado en muchas localizaciones de España. Y es Ujú. como dices, ostras, no sabía que esto estaba aquí, ¿no? Ujú. Entonces, es como que también la serie tiene como ese impacto. Yo fui a Córdoba, por ejemplo, porque rodaban allí, o sea, una temporada rodaban allí y Ujú. es espectacular. Pues a mí me pasó precisamente eso en Girona. Ah, sí. Gerona Ujú. es El Desembarco del Rey. Es una de las principales escenas de Desembarco del Rey están grabadas en Gerona. Y cuando estuve allí me sorprendió mucho, porque no esperaba una ciudad tan chula. O sea, sabía que era bonita porque la había leído y tal, había oído algo, pero me sorprendió mucho por el conjunto que tiene. Claro, para ser Desembarco del Rey tienes que Claro. tienes que tener un conjunto muy bien mantenido, claro. Desde Está luego. muy chula. Verona también es muy recomendable. Seguimos viajando, ¿vale? Porque dices que en tu perfil has dado el salto de edificios catalogados de Murcia a la A la región, región. ¿vale? A mí uno de los que más me llaman la atención de la región es, ¿cómo se llama? La Casa Eiffel, ¿vale? En Ulea, que está diseñada por el mismo arquitecto que hizo la Torre Eiffel. Luego está también, o estaba, el Hotelito Azul por Víctor Beltrí, estaban los Urrutias. So, yo he visto fotos que tenía una parte así como más circular. ¿Crees que dentro de Murcia, o lo mismo en la ciudad como en la región, hay gran patrimonio de estos grandes arquitectos? Sí, claro, sin duda. Mira, cuando antes me habéis preguntado, he hablado de ciudades de fuera de la región, pero en la región también tenemos ejemplos de grandes ciudades patrimoniales. Por ejemplo, Cejín es un ejemplo de ciudad muy patrimonial. Cartagena es espectacular, o sea, es espectacular. Ahora que has nombrado a Beltrí, que es el gran arquitecto modernista de Cartagena, no es como como nuestro Pedro Cerdán. Pedro Cerdán es el arquitecto que hizo la fachada del Casino de Murcia. Es como el arquitecto más famoso junto a José Antonio Rodríguez de lo que es el final del 19 y principios del 20, y en Cartagena es Beltrí. Y la arquitectura modernista de Cartagena es como para nosotros el barroco, ¿no? El siglo XVIII, para ellos es el siglo XIX, ¿no? Es esa gran momento de esplendor artístico y patrimonial. Entonces, sí, claro, hay grandes ejemplos de Beltrí, hay grandes ejemplos de... Tú has nombrado la casa del cura o la casa Eiffel de Ulea. El Valle de Ricote también es espectacular, por cierto, que también hay que decirlo, ya que hablamos de sitios chulos, ¿no? El Valle de Ricote, he nombrado antes Ojos. La historia de la casa del cura es muy chula, de la casa Eiffel, porque es muy curioso que Eiffel tenga una obra, ¿no? Todo esto según el cronista de Ulea, ¿eh? Quiero decir, no hay planos, que yo no he visto los planos de Eiffel, pero vamos a creernos, ¿no? Sobre todo porque la historia es muy chula. José Ríos Torrecillas, que era un empresario, los murcianos además siempre hemos sido muy emprendedores, ¿no? Era un murciano que tenía pues cítricos y él decide viajar a exportar a finales del siglo XIX, exportar los cítricos murcianos en Francia y consigue montar un puesto de cítricos en el mercado central de París donde Eiffel compraba, donde hacía la compra. Resulta que Eiffel, pues del trato con él, se hace su colega, su amigo. Y Eiffel tenía problemas de artrosis, de las articulaciones y tal. Y José le dice, oye, ¿por qué no te vienes un tiempo al balneario de Archena, de al lado de mi pueblo? Claro, es que la historia es muy chula. Y te das unos baños allí y ves cómo vas a mejorar y tal. Y entonces, a raíz de esa amistad es que Eiffel decide, o don José decide que Eiffel le haga su casa. Era la casa Sí. de este señor. Que luego, por cierto, fue alcalde, o sea que fue un personaje muy importante para el pueblo. Y se llama Casa del Cura porque después se vende a la iglesia y era la casa del párroco. Y también lo conocían como Casa París. Se conoció la Casa de París, la Casa del Cura y ahora la conocemos como Casa Eiffel. Qué barbaridad. Bueno, pues igual que la Torre Eiffel como el gran emblema de París, hablábamos de Sevilla y de su venta al mundo por el mundo flamenco. En Murcia tenemos la Huerta. Al final es el máximo exponente. Veíamos que habías participado en un proyecto sobre el huerto de Murcia y la verdad que hay diferentes iniciativas. Hay también cerca de Murcia Río una parte de huerto urbano.
De hecho, ¿cómo crees que a día de hoy está Murcia compensando? Porque al final se ha edificado mucha huerta ha desaparecido, pero sigue siendo como nuestro emblema. ¿Nos queda algo de huerta? ¿Está bien vendida la huerta? ¿Cómo vamos en ese punto? Pues, a ver, la huerta es un tema interesante, pero es complejo. Quiero decir, tendemos a simplificar mucho sobre lo que es la huerta. La huerta al final es un paisaje antropizado, o sea, lo ha hecho el hombre, para su provecho. No es el Parque de Doñana, no es un parque natural, no lo es, está creado por el hombre. Aparte, es un paisaje productivo, o sea, se hizo con un fin y es generar agricultura, pero es verdad que el paso del tiempo ha hecho que en torno a ese paisaje pues se creen pues una cultura, unas tradiciones, un ecosistema muy importante también. Hay una fauna y una flora que viven asociadas a esos cauces, a esos bancales, a ese paisaje, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos los factores. Pensar que la huerta solo es el hogar de unos pajaritos y de un tal, no. La huerta es un espacio productivo. Ahora, no solo es eso. Entonces hay que tener como todo el abanico. A partir de ahí, ¿qué opino de la presión urbanística? Pues creo que se ha hecho mal y creo que se puede mejorar todavía mucho, pero tampoco creo que debemos de ser ilusos. La ciudad crece con respecto a la huerta y todo lo que sea crecer va a ir comiéndose huerta porque estamos rodeados de huerta. O sea, es que no hay escapatoria, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sabiendo que se puede hacer mejor, creo que tampoco hay que perder la esperanza de que se puede, de que tengo la sensación de que cada vez va mejor, sobre todo, fíjate, por la conciencia social. Creo que eso ha cambiado un montón y creo que los murcianos ya somos conscientes de lo importante que es el paisaje de la huerta, cosa que hace unos años no pasaba. Hace unos años se cometían las tropelías y nadie decía nada. Ahora, en cuanto pasa algo tal, prensa, asociaciones, incluso los propios políticos lo utilizan porque saben que a la gente le llega, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es importante. Y los cambios, en mi opinión, tienen que ser paulatinos, progresivos. No, los golpes encima de la mesa no creo que no sirven. O sirven para muy corto plazo. Yeah. Creo que es poco a poco ir introduciendo cambios y, bueno, tengo esperanza en la huerta, la verdad. No creo que esté muerta, como he leído alguna vez. La huerta está muerta, no lo creo. Está la huerta y está el Segura, el río Segura. Claro. El río Segura ha pasado por una época, pasó una época bastante mala. Yo iba al Instituto Alcascales y es que teníamos que cerrar las ventanas porque el olor era horrible. La huerta, de hecho, tenía un aspecto, o sea, el río tenía un aspecto malísimo. Era mucho antes de Murcia Río. Y existía, que yo lo sé por ti, un club de remo todavía previo a eso. O sea, la huerta ha tenido como sus más, el río ha tenido sus más, sus menos. Yo me quiero imaginar esa etapa de como muy bohemia de ese club de remo. ¿Crees que a día de hoy ese club de remo con la vida que hay en Murcia tendría cabida? ¿O cómo te imaginas? ¿Murcia Río a día de hoy es la mejor solución para tener esa vida cerca del río que todos los murcianos queremos? ¿O? Pues estoy seguro de que el club de remo hoy en día sería un exitazo, estoy convencido. Lo que ocurre es que, como todo, son cosas que hoy no podrían pasar, ¿no? Hoy construir un edificio en el borde del río con la ley es imposible, ¿no? Por las danas, en fin. Pero bueno, como idealmente me parecería lo más y como club social que era, triunfaría seguro, porque al final, pues esto es el mejor sitio de Murcia, ¿no? Que era un club completamente elitista, tampoco nos llevemos a engaños, o sea, era, y además en el contexto histórico que era, o sea, el Franco, o sea, no idealicemos las cosas, era un sitio maravilloso, pero de las élites del momento, ¿no? ¿Qué opino de Murcia Río? Pues mira, lo que dices me parece interesante. Yo soy un poquito más joven, entonces yo no he llegado a ver... Sí que recuerdo de pequeño que la gente dijera que el río olía mal, pero no recuerdo tener la conciencia yo de haber... entonces, lo que decía antes, ¿no? El río es un buen ejemplo de cómo los cambios son poco a poco, ¿no? Primero se llevó a cabo toda la regeneración, digamos, medioambiental, ¿no? Se limpió, se introdujo la fauna, las nutrias, bla, bla, bla. Entonces, y ahora, después se ha hecho el acondicionamiento, digamos, lúdico o urbanístico de ocio, que es pues todos estos paseos, ¿no? ¿Hubiese tenido sentido hacer primero los paseos? No, porque claro, el río tenía primero que tener su proceso, ¿no? Como digo, de regeneración medioambiental. Y luego también es muy interesante el fenómeno que va en torno a estas acciones, ¿no? Porque
vivir hoy en día, vivir en la orilla del río es en la zona más cara de Murcia, junto a Alfonso X y Jaime I, es Avenida del Río Segura, que es la fachada del río, ¿no? Cosa que por ejemplo, cuando tú ibas al instituto sería impensable, serían las casas más baratas porque nadie quería vivir ahí. Sí. Y ahora es la zona más cara, ¿no? Entonces esos fenómenos como urbanísticos son muy interesantes, como el cambio de concepto de cómo se trata, en este caso el río, hace que de repente toda la zona alrededor se regenere. Ahora también va a pasar con el AVE, con la llegada al AVE, ¿no? El sur de la ciudad es como la parte olvidada, ¿no? El Carmen, el Infante, tal, están ahí como al otro lado, nadie les hace caso, pero cuando es el barrio más grande, por cierto, es más poblado, que es curioso. Pero ahora con la llegada del AVE y toda la regeneración que va a haber en el entorno, yo creo que va a ser una zona, de hecho el futuro de la ciudad va a estar ahí, yo creo. Es que son un cambio súper curioso porque en Cartagena también estaba yo estudiando la carrera cuando hicieron el Corte Inglés y de repente la gente Claro. o sea, flipaba de cómo habían subido los precios en esa zona que no terminaba de estar en el centro, en una zona de casitas y tal, y de repente había explosionado ahí, el barrio había cambiado por Sí, es que un completo. pequeño gesto, un centro comercial, lo que sea, genera un entorno increíble, claro. Pues ya has contestado a nuestra siguiente pregunta, que era si la arquitectura impulsa las formas de vida. Claro. Con el ejemplo que Bueno, estás... no exactamente. La inversión pública en el urbanismo genera movimientos de este tipo. Pero la arquitectura realmente va detrás de los modos de vida, no va delante, ¿eh? O sea, quiero Claro, decir, es que yo tengo un las amigo formas de vivir... arquitecto que hablaba de hasta qué, o sea, el huevo y la gallina, ¿no? Me hablaba, es que claro, yo soy constructor o trabajo para un constructor y tal, ¿y qué voy a ver? Pues que la gente a lo mejor ahora forma unas familias más pequeñas, no son las familias estas de antes de 20.000 hermanos, o simplemente hay personas pues que no llegas a conocer a nadie, vives tú solo, o vives con tu pareja y no quieres tener hijos. Entonces, ¿para qué voy a hacer casas enormes? Si al final se está creando otro tipo de familia, mucho más reducida. Y entonces, como eso impulsaba a la arquitectura, ¿no? A cambiar, o ya yo llego como más nueva a esa generación, veo el estilo de vida y ya también yo me sumo con el carro. O sea, ¿qué venía primero? No, yo creo, a ver, todo es, no hay una línea, pero realmente creo que la arquitectura va detrás de los modos de vida, o sea, va adaptándose a los modos de vida. Además, esto es otro tema muy interesante, que es cómo, en mi opinión, el patrimonio histórico tiene que ir adaptándose también. O sea, no podemos pretender, salvo casos muy puntuales, Catedral de Murcia, tal, hay cosas como muy concretas, ¿no? Pero hay que entender que la arquitectura va evolucionando con nosotros. Entonces, no podemos, igual, no se vive igual que se vivía en el siglo XVIII. Entonces, los edificios se tienen que adaptar a nosotros porque además, si se dejan de usar es cuando realmente se mueren, ¿no? Adaptar un edificio al siglo XXI no es ningún problema. Poner un aire acondicionado en un palacete del XVIII no me parece un problema. Siempre con integración, con delicadeza, lo que tú quieras. Pero no podemos pretender dejar las cosas como estaban porque entonces nadie las va a usar. Y ahí es cuando hay el problema porque se abandonan, ¿no? Entonces, creo que sí, que la arquitectura va adaptándose a los modos de vida. Y cuando hay, eso es como todo, cuando hay una moda, pues mucha gente se suma a la moda, claro. Por ejemplo, las cocinas abiertas que ahora están tan de moda, ¿no? Pues habrá gente que a lo mejor ni le guste, pero como está de moda, pues mucha gente lo hace, ¿no? Pero en realidad el concepto o sea, el concepto para mí es que la arquitectura se va adaptando a los modos de vida y no al revés. Gracias, Jesús. Vale, ya me queda claro. Bueno, voy a hacer una pregunta que no estaba en el guión, ¿vale? Por ejemplo, a mí Valencia me fascina toda su parte de la ciudad de las artes y las ciencias, toda esa parte de arquitectura moderna. ¿Tú crees que en Murcia se podría hacer algo así? O sea, ¿le pegaría a Murcia tener algo así tan emblemático? Porque al final, o sea, tú piensas en Valencia y tienes esa parte. Pues yo creo que Murcia no supo aprovechar un momento de la historia reciente que ha sido muy denostado por muchos, muy criticado, pero que ciudades como Bilbao con el Guggenheim, Valencia con la Ciudad de las Artes, Sevilla con la Expo del 92, ¿no? Pegaron como un impulso muy grande y pasaron de ser como pueblos grandes a ser de verdad ciudades, ¿no? A nivel europeo, como una ciudad como tal. Y Murcia yo creo que sigue siendo un pueblo muy grande, pero todavía no hemos dado ese salto, ¿no? Entonces, ¿qué creo? Creo que hay que llevar cuidado con este tipo de obras de megalómanas, porque lo que pasa es que luego son muy difíciles de integrar como en el día a día de la ciudad. El mejor ejemplo de fracaso, y me da mucha pena porque además uno de mis mejores amigos es de allí, es la Expo de Zaragoza.
La Expo de Zaragoza del 2008, que fue espectacular, puente de Zaha Hadid, los mejores arquitectos del mundo allí haciendo tal, de repente está abandonado. La Expo de Sevilla también, la Expo de Sevilla ha pasado mucho tiempo y se han instalado empresas y se ha hecho un parque empresarial, pero realmente son zonas de la ciudad que están un poco degradadas. La Ciudad de las Artes, en concreto, pues se gastó mucho más dinero del que se pretendía gastar. Entonces, si mi opinión, a mí me fascina, me parece un sitio increíble, pero a lo mejor si piensas lo que ha costado para las arcas municipales de Valencia, a lo mejor no interesa. Y luego el mantenimiento que tiene. Claro, el mantenimiento que tiene. Es difícil, pero sí que creo que Murcia nunca ha dado ese gran paso de hacer una obra. Venga, vamos a... ha dado pequeños pasos en eso. Por ejemplo, Murcia Río creo que es un buen ejemplo de esto, ¿no? No es una obra de arquitectura como tal, pero es un paso hacia adelante. Es muy importante lo que se ha hecho con Murcia Río. Sí, ya solo el moneo, yo me acuerdo del follón del moneo cuando se hizo, que la gente se echaba las manos. Luego, hoy en día, tú vas allí, por ejemplo, en Navidad, que proyectan ahí pues una serie de, hombre, no es como una serie de efectos visuales con música y tal, y lo tienes integrado. Pero en ese momento era como que todo el mundo, que le van a pegar una patada. No todo el mundo lo tiene integrado, todavía ¿Sí? Lo critica mucha gente. Sí, a mí me gusta mucho el moneo y me gusta mucho Moneo, el arquitecto. Soy bastante seguidor de su trabajo. Me parece, para mí es el mejor arquitecto de finales del siglo XX en España, entonces creo que tener una obra suya es un valor. Mucha gente dice, sí, el edificio está bien, pero podría estar en otro sitio. Claro, ¿no? eso es lo que quieren. Ya, pero es porque no han entendido el edificio. El edificio está donde tiene que estar, porque además el edificio es un homenaje a la Catedral de Murcia. Y toda su fachada lo que está haciendo realmente es homenajear lo que tiene enfrente. Y un arquitecto tan brillante como es Moneo no va a ser tan necio de querer competir con la catedral o con el Palacio Episcopal. Ojo, que siempre hablamos de la catedral, pero el Palacio Episcopal es espectacular, ¿eh? Si ese edificio no tuviera al lado la catedral, porque es un edificio espectacular y parece que está ahí como pequeñito, pero no, es un gran edificio también. Entonces, competir con esa plaza es absurdo, con lo cual, hicieran lo que hicieran, iban a ser criticados. Además, hemos hablado antes de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue hiper criticada. Sí. Ojo, no estoy comparando la Torre Eiffel con el Moneo, ¿eh? No yo. Pero como ejemplo de arquitectura que entra disruptivamente en un contexto y de repente, claro, los parisinos acostumbrados a sus jardines y a sus palacios, de repente vieron esa masa de hierro y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué feo! Y ahora es el icono, no de París, el icono de Francia. Sí. Entonces, creo que las cosas, vuelvo a lo mismo. Poco a poco se van cogiendo su pátina y se van adaptando al entorno. Para mí el Moneo está muy bien donde está, la verdad. Claro, las cosas se adaptan al entorno y nosotros nos tenemos que adaptar también al entorno. Todo esto que comentabas antes, por ejemplo, ponerle aire acondicionado a un edificio más antiguo, que estuviera la accesibilidad. Yo que voy con un carricoche todos los días, pues de forma habitual, por la calle, me doy cuenta del mundo de accesibilidad, que yo pensaba que iba a estar como súper cubierto a día de hoy, que quien no, pues se preocupa, ¿no? Porque una silla de ruedas pueda cruzar una calle, pues, y es horrible. O sea, queda mucho... No sé si tiene esto en cuenta a la hora de la parte urbanística de una ciudad o qué pasa, ¿por qué tenemos esos problemas que tendrían que estar a día de hoy muy solventados? Pues es una parte muy importante del urbanismo, pero desde hace poco. O sea, que realmente la accesibilidad como parte central del urbanismo, que ahora lo es, te lo aseguro, ahora es una parte importantísima. O sea, ahora mismo no se puede proyectar nada sin pensar en la silla de ruedas, en el carrito, en el anciano, en fin, que está muy, muy, muy a la orden del día, es una parte muy importante, pero es reciente. El Código Técnico de la Edificación, que es la norma que rige un poco este tema, el de la accesibilidad, es de 2008, creo, o sea, es muy reciente. La diferencia la notarás en el caso del carrito, pues en los nuevos ensanches. Ahora las aceras son diferentes a los cascos históricos de las ciudades, donde además adaptarlo es mucho más complicado, porque en una calle que tiene, imaginaos Córdoba, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de ciudad como así de trazado claro, adaptar al concepto de la accesibilidad de hoy una ciudad del siglo XII o 8, 9 es muy difícil. Los suelos empedrados, lo que resbala, son muchos detalles que... pero creo que sí que, insisto, de 2008 hacia aquí sí que se ha hecho, sí que se tiene muy en cuenta la accesibilidad. Sí, la cárcel, toda la parte que han hecho ahora de museo y todo eso tiene... Claro. Sí, pero si os dais cuenta, casi todos los edificios patrimoniales
por no deciros todos, tienen accesibilidad para minusválidos. La Catedral, Santa Clara, en fin, las iglesias casi todas sí, tienen... Yo sigo, ¿vale? Cuando viajamos, ¿vale? Por lo menos yo cuando viajo me encanta ver monumentos, edificios y demás, pero yo por lo menos en mi caso siempre busco como un mirador, ¿vale? O como una ruta para poder ver la ciudad desde arriba, ¿vale? Sobre todo, bueno, luego también me gusta verla de noche porque iluminada cambia mucho. Un edificio que tú lo ves de día iluminado cambia muchísimo. Entonces, aquí en Murcia ciudad o en la región, algún mirador que conozca, bonito, que merezca la pena para poder ver algún perfil de la ciudad que sea como más emblemático. Pues mi favorito es no lo sé, me gusta mucho Monteagudo, muchísimo, y me gusta mucho también la Fuensanta. Son los dos que más me gustan. Quizá la Fuensanta me gusta más por el entorno que es, o sea, lo que hay allí, ¿no? El Quitapesar, tal, es que el rollito de allí. Y como para ver el valle, para ver realmente el paisaje de la huerta, sí, el de Monteagudo para mí es el mejor, es el más espectacular. Porque esa zona de la huerta, que ya va un poco más hacia el este, que es la zona más libre de edificación, allí sí que realmente se entiende muy bien lo que es el Valle del Segura, ¿no? Porque es curioso, porque la realidad es que la región de Murcia es muy árida, pero el Valle del Segura no es nada árido, es súper verde. O sea, Murcia es una ciudad muy verde, muy, muy verde. Y desde ahí se entiende muy bien, porque tú lo ves perfectamente. Ves como dentro de esas montañas lo único que se ve es verde, no se ve nada árido. Y pasa un poco como el Nilo en Egipto, ¿no? El desierto, y de repente ves como una serpiente verde que se abre. Pues el Segura es exactamente igual en la región de Murcia. Es como un hilo verde que se va abriendo entre, digamos, el desierto. En este caso no es un desierto, pero casi. Y eso se entiende muy bien desde Monteagudo. Lo recomiendo mucho. Monteagudo, que tiene la ruta esta del Rey Lobo, ¿no? Que Bueno, aparte Monteagudo en sí, la ruta que hay, aparte del mirador, me refiero, lo que es la ruta de la huerta de Monteagudo es muy chula, entre Monteagudo y Cabezo de Torres, que la gente se olvida de Cabezo de Torres, pero realmente el sitio histórico incluye Cabezo de Torres. En Cabezo de Torres había otro castillo, otra fortaleza. Lo que pasa es que solo quedan los cimientos, sí, no es tan visible como el castillo de Monteagudo. Claro, aunque hablas de Murcia Verde, mis amigos de Erasmus vinieron aquí, son de Guadalajara la mayoría, y bajaron pues eso, vinieron en tren y pasamos por el jardín de Florida Blanca, como estaba antes, pero bueno, que el jardín se sigue manteniendo como jardín, pero todavía era como más florido. Y claro, se quejan, pero Murcia no es desértica, pero ¿por qué tenéis tantos amigos? Claro. Bueno, he estado hablando del paisaje de la huerta, pero y luego en la ciudad de Murcia es una de las ciudades mejores arboladas de España, ¿eh? O sea, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que decir que está muy bien arbolada. La gente, por ejemplo, hay un problema con el tema de las moreras, de cómo las cortan, porque la gente se queja de que la hoja tal, sí, pero realmente los árboles de porte, los plátanos de Alfonso X, las tibuanas, que son las que tienen la florecita amarilla, las jacarandas, que son las de las flores lila. O sea, realmente hay aves que manchan mucho, pero son terribles para los coches y resbalan. Pero la visión que tienen de las avenidas cuando es espectacular. Sí. ¿Sabes? Mira, ahora la avenida, eso es otra recomendación antes de que se acabe la primavera. La avenida Teniente Jorge Palacios, que es la que está en el río, a la altura de Vistabella, ¿vale? Desde el Hospital Reina Sofía, sí, hasta la finca, esa avenida, sí, ahora tiene las jacarandas en flor. Tú vas por esa calle y es espectacular. O sea, de verdad es espectacular. Porque está todo, es una cueva lila, llena de flores lilas. Es precioso. Entonces, aparte de la huerta, Murcia es una ciudad muy bien arbolada. Y eso también hay que valorarlo, porque igual que somos muy críticos con muchas cosas, pues también habrá que valorar lo que hacemos bien. Y eso, por ejemplo, lo hemos hecho bien. De hecho, normalmente yo paso, cuando más, que nosotros vamos al One, y entonces, claro, pasas por allí, y es verdad que pasas por ese barrio que lo tienes como olvidado en el día a día y a mí me encanta ese barrio, ese barrio me encanta, me parece chulísimo. Es muy chulo, es un barrio que de origen se construyó para las viudas de guerra y como para la gente que había sido desalojada por la apertura de la Gran Vía, porque claro, la Gran Vía estaba llena de casas. Entonces, cuando se abre, se hace ese barrio en los 50, creo que es, o en los finales de los 40, no recuerdo exactamente, y es un barrio como que imita el estilo historicista del centro, ¿no? Que pretende ser como un barrio, si os dais cuenta, está lleno de arcos, como de jardincitos, tal.
Y es un barrio muy chulo, a mí me gusta mucho. Aparte ahora tiene un rollo muy chulo, ha cogido como así como que viven artistas, arquitectos, no sé qué, es muy guay. A mí me gusta un montón. Estuve yo mirando también una casa por aquí. Qué chulo. Hablando de, pues eso, de mirar la arquitectura desde dentro, desde fuera, desde leerla lejos, también está en el cine, bueno, pues en cualquier película y tal, se proyecta la arquitectura de ese momento. En los premios Goya de este año se premiaba al cortometraje Arquitectura Emocional 1959. Yo tuve la suerte de verlo y es muy curioso cómo cuentan una historia, que al final la historia es una historia, pues no quiero hacer ningún spoiler, pero sí que esto se ve desde el principio de amor, pues como en los años 60. Y claro, tú tienes a personajes vestidos, caracterizados de esa época, pero en un contexto actual. O sea, no se ha hecho nada, que no se ha ido a ningún edificio que se haya contemplado como antes, sino que sí empieza, de hecho, en la Politécnica, no, la Complutense, y pues tal y como está, algunos edificios están como entonces, otros edificios no. De hecho, hay un trazado en el que caminan pues eso, los protagonistas, se ve de manera así como por arriba, y luego cuando llegan al edificio de ella, pues se ve que tú estás viendo a lo mejor que la puerta pues no era la original, pero la parte de la fachada sí, entonces como que estás viendo una historia antigua, pero en un contexto actual, pero que puede ser también antigua a la vez. Esos saltos temporales son bastante curiosos. Si tuviéramos que rodar esa película en Murcia, ¿cómo te la imaginas? ¿Dónde te la imaginas? Ah, no sé, qué chula la pregunta, la verdad es que no lo sé. Te diría, fíjate, pues mira, Murcia, por ejemplo, tiene una cosa, dentro del desastre que hemos comentado antes, tiene una cosa, y es que el trazado de la ciudad es casi el mismo que el original del siglo XII, ¿no? Como la forma de las calles. Entonces, aunque los edificios hayan sido sustituidos, más o menos la forma de la ciudad, salvo casos puntuales, Gran Vía y cosas así que se han hecho, es más o menos el mismo. Entonces, bueno, yo escribo un artículo mensual en Murcia Noticias, en el periódico, y hace un tiempo, no fue esta Navidad, creo que fue la anterior, escribí cómo sería una Nochevieja de finales del siglo XIX, ¿no? Cómo se tomaban las uvas con el reloj de la catedral, luego iban al casino, pues al baile, ¿no? El salón de baile del casino, como el tocador de señoras, como comentaba. No, es verdad que cuando vas a un edificio histórico o cuando me pasa sobre todo en los castillos, que lo que más me gusta es imaginar, ¿no? Cómo era ¿no? Qué pasaba en ese sitio, no más que verlo es interesante como pensar, pues aquí hacían esto, aquí harían no sé qué y tal. Recuerdo cuando visité el Escorial, que una de las cosas que más me impresionó fue cuando me dijeron que esa era la cama de Felipe II. Me dijeron, aquí dormía Felipe II. Y claro, dije, hostia, qué fuerte, es que aquí dormía Felipe II. Claro, que es una gilipollez, pero a mí me impresionó mucho. Ya ves tú, aquel pedazo de edificio, y lo que más me impresionó fue la cama de Felipe II. Pero es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando te imaginas cómo era el momento, ¿no? Cómo se usaba ese edificio o esa ciudad, cómo se recorría y tal. La película, el corto, perdón, quiero verlo, no lo he visto. Me gustaría mucho verlo porque ya el título me parece como muy atractivo y por lo que cuentas tiene muy buena pinta. La verdad es que la veré. Eso, yo me acordaba también de una amiga mía que le gusta, o sea, como la zona o el punto en el que más le gusta de Murcia es yendo de correos como por pura vida o ficciones y tal. La como, calle Fuensanta. Sí, esa calle le resulta como lo mejor de Murcia, porque tiene la catedral como muy impresionante, es pero... de las mejores vistas. Sí. Entonces, yo digo, bueno, pues si esa película tuviera que hacerse aquí, lo mismo, uno del trazado pasaba por aquí. Claro, seguramente. Y es impresionante el cambio de esa calle. Hay fotos históricas de la calle como era, con los edificios bajitos. Claro, ahora tiene unos pedazos de edificios que... Y siendo bonita ahora, con los monstruos que tiene a los lados, imaginaos cómo sería en el momento en el que tú entraras allí como en una especie de pueblo, de calle de pueblo, con la catedral al fondo. Claro, cuando la catedral realmente, que lo sigue siendo, pero cuando era realmente el icono de la ciudad, ¿no? El edificio mucho más alto que cualquier otro. Que, ojo, sigue siéndolo, porque tú bajas por el puerto de la Cadena y lo primero que ves es la torre de la catedral. O sea que sí, que realmente la ciudad ha cambiado mucho, pero la esencia de las ciudades, que es lo que yo siempre digo, tú vas a Murcia y Murcia tiene su esencia, tiene su rollo. Todas las ciudades tienen su punto, ¿no? Y eso no se puede destruir, eso no lo destruye nadie. Aunque los edificios cambien, da igual. El rollo de las ciudades es el que es. Y Murcia tiene el suyo. Y a la gente le suele gustar porque cuando viene alguien de fuera, el comentario normal es, pues
pues no está mal, ¿sabes? Como, pues Murcia está bien. Claro, porque esperaban encontrarse no sé qué cosa. Lo vendemos y se muy sorprende. mal, porque... No lo sé. Bueno, siempre tiene que haber un... Pues nos ha tocado, da igual. Pero da igual, porque, fíjate, otra cosa... Estoy enrollando un montón. Muy bien, yo me parece súper interesante. Otra cosa que pienso mucho cuando voy a ciudades como las que os he dicho, Toledo, Granada, Córdoba, de hecho eso es lo que menos me gusta de Granada, es que pienso que si yo fuera granadino estaría súper fastidiado porque me han robado mi ciudad. Eso pasa en Venecia también. En Venecia, claro, pasa en muchos sitios. No queda nadie. Porque realmente en Murcia es para los murcianos y eso es muy guay. Y eso no sabemos valorarlo, pero tú en Murcia sales por el mismo centro de la ciudad. No tienes que tener un barrio aparte porque el barrio más bonito está petado de japoneses con cámaras de fotos, ¿sabes? Y el turismo es súper positivo y yo quiero que la gente venga a Murcia, claro que sí. Pero, coño, que es nuestra ciudad y que también la queremos disfrutar nosotros, ¿no? Entonces, llegar al punto de que no puedas comprarte un piso en el centro de tu ciudad porque todos son Airbnb o eso, que no puedes ir a tomarte una caña a la plaza de la catedral, pues eso me parece una mierda, la verdad. Claro. Igual que hablábamos de la parte del río, que ha tenido sus épocas mejores, épocas peores. En Cartagena ha pasado lo mismo con la parte del puerto. O sea, yo que encima estoy allí, llegué en el peor momento, que daba miedo aquello, y luego yo voy ahora con un gusto porque no tiene nada que ver la ciudad. Y han ido poniendo el puerto como uno de los máximos exponentes. Es que Cartagena sí que ha conseguido dar el paso que os he dicho antes que Murcia no dio. Cartagena se sumó a ese momento, finales de los años 90. Pensad que Cartagena en el año 92 tocó fondo absoluto, ¿no? Una ciudad que había estado centrada en la parte militar, que siempre ha sido lo más importante de la ciudad, y en ese puerto, pero un puerto no tan turístico como es ahora, sino enfocado a la industria, ¿no? Entonces, en ese momento, Cartagena, se van los militares, se entra en crisis la parte industrial del puerto y entonces toca fondo. Y ahí dicen, bueno, pues tenemos que empezar de cero, tenemos que hacer algo. O sea, la gente es que no había trabajo. Sí. De hecho, en el año 92 queman la asamblea regional en una de las protestas. O sea, que fue como el culmen del desastre. Y en ese momento... pues por impulso de quien fuera, no recuerdo quién era el alcalde o la alcaldesa, no me acuerdo ahora mismo, dijo, oye, pues vamos a invertir en esto. ¿Qué consiguieron? Trajeron la universidad, puntazo. Invirtieron en el puerto, invirtieron en rehabilitación de su patrimonio. Coño, han conseguido que ahora Cartagena sea un punto importantísimo en el turismo de cruceros de Europa, por ejemplo. O sea, que muchos cruceros paren a propósito en Cartagena, ¿no? También golpes de suerte como haber encontrado el Teatro Romano, que eso nadie sabía que estaba ahí. O sea, eso sí que se intuía, pero realmente no se sabía dónde estaba ni exactamente cuál era la dimensión que tenía. Entonces, ha conseguido poco a poco, con muy buena gestión, me da igual el partido político, es que ni lo sé, pero se ha hecho muy bien. O sea, eso sí que se ha hecho muy bien. Porque Cartagena ha sido un resurgir impresionante. O sea, es impresionante. También porque tiene mucho potencial, claro, tiene mucho patrimonio, mucho más que Murcia. Sí. O sea, es una... Y no solo el modernista y el romano, que es como el más famoso. La colección, digamos, la cantidad de baterías militares que tiene en toda la costa del siglo XVIII y XIX es espectacular. Están todavía sin explotar del todo. Y yo creo que si en algún momento se consigue regenerar eso junto al Cerro del Molinete, para mí Cartagena claramente puede optar a ser patrimonio de la humanidad, sin duda, ¿no? Tendrían que perfilar esas dos cosas que la tienen como un poco todavía ahí a medio camino. Pero con el patrimonio modernista que tiene, el pasado romano, las baterías y el Cerro del Molinete, eso es patrimonio de la humanidad, para mí, sin duda. ¿Conoces el movimiento que se está desarrollando ahora? Ya me he ido, pero bueno, lo siento. De Más Mayo, que tienen allí este año. Cuando yo estudiaba allí, que de hecho han tenido unos años que no lo han hecho, a mí me impresionó mucho que hicieron como en una de las, no recuerdo cuál, pero una de las redondas que tiene, las plazas circulares, como en la cabeza de la Estatua de la Libertad, como súper enorme, de repente, y era muy pequeña, pero como que estaba todo lleno como que era apocalíptico y había aparecido ahí la cabeza de la Estatua de la Libertad y tenía como hasta un coche como por encima. Y no sé las veces que pasé por allí porque cada vez que iba me parecía impresionante. Y ahora han puesto al submarino como que ha emergido del suelo. En otro sitio sí, diferente, eso sí que lo he visto. Está dentro del movimiento de Más Mayo. Y luego pues también ponían
como unos pasos de cebra, que de hecho tenían como los colores de la bandera LGTBI, pero que Ajá. iban como cerca de la universidad, en vez de en el suelo, como que tú puedes andar donde tú quieras, ¿no? Ajá. Y Qué chulo. Lo rompían del como... submarino sí que lo he visto. Es muy chulo. Sí, muy guay. Yo sí que eso o la ruta de los museos creo que han ido Cartagena por delante, ¿no? En esa Sí, serie de movimientos. sí, también es lo que os digo, que tiene más potencial, ¿eh? Que eso es muy importante, claro. Si tú tienes mucho patrimonio, pues si lo explotas, Sí. pues mejor, pero puedes no explotarlo también, que tampoco hay que quitarle mérito, pero con ese potencial es muy fácil que te darle un poco de salida. Eso también veíamos que hacían muy buena cobertura de las procesiones, ahora en esta Semana Santa, y también ahí Cartagena y Murcia no tienen nada que ver. Nada que ver. Mira, el tema Semana Santa en la región de Murcia es espectacular, porque siendo una comunidad uniprovincial tan pequeña, que tenga Semana Santa tan diferentes y todas de tanta calidad, ¿no? Pero no calidad solo a nivel escultórico, sino en cómo se ha generado, ¿no? unas costumbres alrededor, los bordados de Lorca, la forma de desfilar tipo militar de Cartagena, el rollo huertano de Murcia, o sea, para mí lo más interesante de la Semana Santa, yo concretamente no soy creyente, entonces la parte de la fe en mi caso no tiene un valor, insisto, para mí, pero que es el sentido de la Semana Santa, pero para mí lo que más me interesa de la Semana Santa es que realmente, como todas las fiestas de los sitios, refleja el carácter de cada, por lo menos en Murcia. Sí. Bueno, yo creo que pasa en todas partes, también la sevillana o la castellana, que es como muy fría, ¿no? Mucho más seria. Entonces eso me interesa mucho, porque eso, en Murcia, ¿qué se hace? Pues dar cosas. Damos caramelos, damos comida y damos juguetes. ¿Qué se hace en Cartagena? Desfilar como militar, pues es que son militares, es que ha sido una ciudad militar desde el principio. ¿Qué se hace en Lorca? Pues, jaleo, no sé qué, y eso, el carácter de cada sitio, ¿no? Y eso me parece muy chulo. Más allá del valor artístico de las tallas, que para mí también lo tiene y es muy interesante, pero la Semana Santa en general es un festival, es como un festival de todo, de olores, de sabores, de visual, en fin, a mí me encanta la Semana Santa. Qué guay. Bueno, vamos a reconducir un poco la entrevista, vamos a ir con las dos últimas secciones, pues si por tiempo vamos ya con las dos últimas secciones, ¿vale? Que son la de serie y la de recomendaciones, aunque ya he recomendado un montón de sitios en toda la entrevista. Empezando con la sección de series, ¿vale? También hemos hablado un poco, hemos dicho que Juego de Tronos ha rodado en España, recientemente Star Wars, Andor, la serie, ha rodado en Valencia, en el Hemisferio, Ciudad de las Artes y todo eso. Si nos metemos en el mundo series, que a Julia le gusta en plan de recomendar, si hablamos de un tema, algo como de ese tema, aunque yo siempre me voy por lo más actual y demás. Sí que es cierto que una de las series de época como más conocidas es Downton Abbey. No sé si la habéis visto, de época y todo eso, como la más. Luego tengo que hacer una crítica a una serie que hay en Netflix de época, entre comillas, ¿vale? Que son los Bridgerton, creo que se llaman. Yo empecé a ver los Bridgerton y dije, vamos, a ver, con todo mi respeto, pero si supone que habla de la realeza británica en el siglo XVIII y la reina es negra, o sea, está como tergiversando la realidad. Yo vi como 2-3 capítulos y lo dejé. Pero bueno, aprovechando que ahora en Netflix ha estrenado el spin-off, creo que de la reina Charlotte, que va de ella, pues un poco ahí esas... ¿Sabes? Está también The Crown. Yo no llego a verla también, porque es que ese tipo de serie... No sé, como que ya... O sea, sé que te van a contar como la realidad The Crown pasada, a mí se me hizo muy lenta. ¿Sí? Yo no la he visto. Para mí es muy lenta la serie, o sea, es chula, porque además la vida de Isabel II es muy, muy interesante, pero es muy lenta la serie. No lo que cuenta, para mí el problema es cómo la han hecho, ¿no? O sea, es que está tomándose la taza del té y es como... y mirando el horizonte y tal. Claro, y para contarte un tal es un minuto de serie, entonces a mí se me hizo muy lenta. Pero es muy interesante lo que cuenta, la verdad. Sí. Y además la gente que realmente es apasionada... Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que es un loco de la historia de Inglaterra y de la realeza inglesa, y dice que es chulísima. O sea, que realmente la serie está muy bien hecha. Pero para mí se me hizo muy lenta. Sí, yo no la he visto, pero la gente que me ha hablado de The Crown dice mucha gente habla muy que bien. Es muy buena esa serie. Bueno, no tiene por qué ser de época, pero ¿cuál es la última serie o película que has visto? ¿O qué película pues o serie recomendarías? Sí que está algo relacionada. Mira, la última que he visto, que creo que... yo la he visto en Netflix, pero creo que también está en televisión española, es Los pacientes del Dr. García.
No sé si la habéis visto. No. Este De de Javier Rey, se llama el actor. Ah, yo pensaba que era el otro, el de... No, que no lo sé, No. que había visto algo del doctor, pero no, me estaba equivocando No, de pues doctor. esta serie va sobre... sí que está relacionado porque es sobre un médico en la Guerra Civil Española. Es un libro de Almudena Grandes, ¿vale? Ah. Es una una serie adaptación. adaptación de la novela de Almudena Grandes. Entonces, es un médico que reside en Madrid y la historia empieza en el 36, que es o el 37, cuando ya está la guerra empezada, la guerra civil española. Pero acaba en el 75. Toma, Entonces no, cuenta cuéntame. toda la historia del médico a lo largo de toda su vida, ¿no? Hasta que es un anciano. Y es chulísima porque cuenta muy bien, por ejemplo, se ve el Madrid, ¿no? De los años 30, el Madrid de los años 40, cómo va evolucionando, ¿no? Tienen como... está muy bien hecha y la historia es muy chula, la verdad, es muy interesante. Te tiene que gustar la historia como a mí porque es verdad que van soltando como pildoritas así como muy de golpe, no te explican nada. O sea, pues están hablando de Pilar, Primo de Rivera, y te dicen Pilar no sé qué, no sé cuál. Y dices, ¿tú quién es Pilar? ¿Sabes? Tienes que estar muy pendiente para saber que están hablando en fin. Sí. Pero está muy bien, está muy chula, la recomiendo mucho. Eso Cuéntame es la que más épocas como ha Claro, abarcado y claro. siempre basadas también en el barrio, Claro. que luego como Sí. los espíritus de grandeza iban... Pero es muy diferente porque Cuéntame es la historia de una familia de clase media adaptada al régimen de Franco. Esto es un médico que era republicano. Entonces, vale. ¿cómo sobrevive al franquismo, no? Cómo Claro, tiene la que otra cambiar cara de de la moneda, la identidad, difícil. como tal. O sea, es chulísima porque es justo lo otro, ¿no? Sí. Entonces, cómo conspira, en fin, no voy a contar la serie, pero es chulísima. Es chulísima, de verdad es muy chula, la recomiendo mucho. La apuntamos. Está también la trilogía del Baztán, que no sé si Esa te no- suena, no. que es también basada en unos libros como de misterio. Me suena el nombre, Y pero... está rodada, de hecho, por ¿En el Eliozondo en el norte, que tiene como esa... no voy a decir lúgubre, pero que sí que es Sí, un como sitio como oscuridad. más eso, Sí. que está más nublado, Ujú. que tiene como el sol que parece que no vive allí, y para historias de misterio, Ujú. como que ayuda mucho al final ese clima que se crea de manera natural, ¿no? Sí. A historias... En cuanto a clima, así como lo que estás diciendo, lo que más me gustó fue el desorden que dejas, que es una de porque está rodada en Galicia, que la historia no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero Me acuerdo del título, pero no como lo he llegado a ver. como el ambiente así como, no oscuro, como nublado de Galicia y como el carácter, claro, el carácter de la gente tiene mucho que ver con el clima. Y está muy bien ambientada, es por eso, por el ambiente de Yo Galicia. creo que en España, al final, en Murcia sí que, para ser una región tan pequeña, lo que hablábamos de la Semana Santa, explica mucho diferentes perfiles, ¿no? de sociedad dentro de una misma región, y a nivel España es que es brutal. Si quieres es contar increíble. cualquier tipo de historia, te puedes Sí. ir a un punto, ¿no? Sí, ¿No? sí, es increíble. Los spots estos de verano de la marca esta de cerveza que hace todos los años en Baleares, se va cogiendo diferentes islas y va cogiendo unas historias que es que se cuentan por sí solas en el ambiente en el que están rodadas. Qué bueno. También estaba abordando el tiempo entre costuras, Mm. así de época y Sí, lo que también. cuenta y demás. Bueno, en todas las partes de ciencia ficción también crean una serie de espacios que no sabemos si viviremos en ellos o Sí, serán... futurista. Me acuerdo en Regreso al Futuro que iba con el patinete ese que no tocaba el suelo y no decían tiene nada que 2020 ver, o 2000, claro. o sea que ya hemos pasado. Claro. Y digo, ¿qué estamos yendo lentos o ellos iban demasiado rápidos imaginando el No, futuro? porque se ha avanzado en otras cosas, quiero decir, yo creo que el avance se va enfocando en las prioridades de cada momento. O sea, volar ahora mismo no es una prioridad, pero por ejemplo que estemos a punto de encontrar en la cura del cáncer, pues por ejemplo es maravilloso, ¿no? Que eso era impensable. O yo qué sé, o cualquier otra cosa. Al final creo que hemos enfocado en cosas... Bueno, y el chat GPT este... Bueno, tengo a mis compañeros de trabajo con eso. O sea, que vamos, hemos avanzado en cosas que dan hasta miedo, vamos. Ya ves. Además, de verdad. Pero creo que lo último que he leído es como que lo iban a cerrar, o lo iban a echar GPT, algo, no sé. Yo no lo he llegado a usar, ¿eh? Como cada día hay noticias de eso. Bueno, yo sí que conozco a alguien que lo está usando bastante, además. Pero bueno, que sí que es curioso. Yo tengo amigos informáticos que dicen en plan de... Se preocupan un poco en plan, si esto avanza muchísimo, como, a ver, no avanza, no creo que avance tanto, pero a lo mejor como que de aquí a 10 años yo qué sé, imagínate tu hija que quiere estudiar informática, cuando llegue ese momento, pues
Es que lo van a hacer todo estas inteligencias artificiales. Claro. Al final. Pero yo siempre pienso, fíjate que siempre tendrán que tener la supervisión nuestra. No creo que nunca vayan a funcionar de manera autónoma. Esto de que se rebelan y van contra el mundo, eso creo que nunca llegará a pasar. Bueno, Julia y yo teníamos una conversación en el coche con los Tesla bueno, explícalo tú que lo... No, porque Jesús dice, veo muchos Tesla, lo mismo el futuro Últimamente- me está mandando, o sea, como el universo, una señal de que voy a tener un Tesla. Claro, como se conducen solos, Ujú. qué maravilla, digo, no se conducen solos, o sea, se aparcarán solos, pero no, Claro. legalmente no puede tomar el coche decisiones, o sea, es Claro. ilegal. A lo mejor la tecnología ya ha llegado, pero no la parte legal Claro. de que el coche ha atropellado a alguien, entonces ¿quién tiene la culpa? El programador. Y además, ¿qué prioridades le das al coche? Cuando tenga que pasar algo que nadie quiere, pero que al final los accidentes, pues eso es... Pues Pues aquí por en eso, Teherán, que que siempre se- va a haber alguien, yo creo que siempre tiene que haber al final, mira, lo he dicho muy bien, un responsable, más que otra cosa es un responsable, Sí. por si pasa algo, por si falla, siempre tiene que haber alguien detrás. De luego. Y si el chat GPT te hace el trabajo de ciencias naturales, muy bien, pero tendrás que leértelo y revisar que no, porque al final lo que recoge es un poco la información que hay en internet, pero no la pueden filtrar realmente, Claro. o sea, no lo sabe. Entonces, siempre va a haber, creo que siempre va a haber un humano detrás. O sea, si ese chat GPT viniese alguien a Murcia y le hiciese, o sea, le preguntase, ¿qué es lo primero que tengo que ver? ¿O que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ya? Pues yo tengo como apuntar, como tanta gente, porque esto me lo Eso, pregunta claro, eso muchísima será gente, tu muchísima pregunta gente. más... Entonces lo tengo como apuntado en una nota del móvil y hago así y lo mando. Porque ya si no he ido tantas veces, pero mira, bueno, por supuesto hay que visitar la catedral, eso es evidente. El casino también hay que entrar. Yo siempre digo que aunque no sea religioso, hay que ir a las iglesias barrocas de Murcia. Porque las iglesias barrocas de Murcia son muy espectaculares. Más allá, insisto, de la creencia de cada uno, simplemente como espacios de arte, ¿no? Concretamente te diría que hay que visitar San Juan de Dios, que es la que está justo al lado de la catedral. Esa es espectacular, además en el sótano tienen los restos de lo que fue el Alcázar Mayor islámico de los moros, que es increíble porque ¿Y se puede visitar? se puede Sí, visitar. pero esa iglesia no es la que ponen el Belén este, que es Exacto, con el Belén de la famosos. Pava, sí, el Belén de la Exacto. Peña de la Pava, sí, que también es espectacular, por cierto. Sí. Otra cosa que es muy de Murcia, de tradición, los belenes, que también hay muchas, que cutre un belén, no, los belenes son obras de arte espectaculares, o sea, hay que verlos. Además son muy de aquí. Y es una cosa que en Navidad a mí me encanta hacer, ¿no? Hacer como toda la ruta de los belenes. Empezando por el de Salcillo, que es el más famoso y sí que eso no discutirá a nadie, que es una pedazo de obra de arte. Pero es que el de la Pava es espectacular también, el que ponen en San Juan de Dios. Pues San Juan de Dios es un conjunto de iglesia barroca, rococó, increíble, y luego aparte en los sótanos tiene la parte islámica, que también es muy interesante. Luego hay que visitar San Miguel. San Miguel es un escándalo. O sea, San Miguel por fuera es como muy sencilla, pero tú accedes a la iglesia y es que es increíble. O sea, la gente dice, conozco San Miguel porque he ido a una boda, casi todos la conocen por ir a una boda, pero merece la pena visitarla si alguien viene de fuera. Y por supuesto ya la joya de la corona para mí de la ciudad es Santa Clara. O sea, el monasterio de Santa Clara es espectacular. Además, siempre lo digo, en todas las entrevistas que me han hecho lo digo, pero es que me encanta la frase. Uno de mis mejores amigos que ha sido guía allí mucho tiempo dice que es Santa Clara es el libro de historia de la ciudad de Murcia. Porque es como es el edificio que recoge todos los momentos importantes de la historia de la ciudad. Fue un palacio musulmán. Sobre ese palacio luego fue palacio cristiano durante un tiempo. Después se instalan las monjas clarisas, que por cierto... muy poca gente lo sabe, pero están ininterrumpidamente desde el siglo XIV. O sea, nunca ha dejado de ser monasterio. Creo que la única excepción es un par de años de la guerra civil, creo recordar, o de algún momento así de guerra, no sé si de la invasión francesa o de la guerra civil, pero creo que fue la guerra civil. Pero siempre ha sido un monasterio ininterrumpidamente desde el siglo XIV y sigue siéndolo. Porque lo más interesante de Santa Clara, para mí, aparte de la arquitectura, es que se pueda visitar un monasterio que sigue siendo un monasterio de clausura. De hecho, se cierra a las 6 de la tarde porque es la casa de las monjas y ellas tienen que salir a su patio a darse un paseo ya, claro, a que les dé el aire. Entonces, creo que Santa Clara es imprescindible y no siempre creo que no todo el mundo lo visita. Quizá a lo mejor si vienes un día entero sí, pero si vienes una mañana pues vas al casino y a la catedral y poco más, te das un paseo y ya está, ¿no? Pues Santa Clara creo que habría que meterlo en ese circuito de los obligatorios. Y no sé decirte más, pero vamos. ¿Y para comer dónde le dirías? Pues para comer, pues depende. Fíjate, para comer, a mí me gusta mucho, mira, si es para comer murciano,
Los Navarros me gusta mucho. Me parece que es un sitio que está bien. Y como restaurantes que me gusten a mí personalmente mucho, pues mira, me gusta mucho el Cosa Fina, que está en la Plaza Pumarina. Se come de escándalo. Bueno, es que otra de las cosas de Murcia es la gastronomía. Sí. Que fíjate, en eso sí que hemos sido muy hábiles en exportarlo, ¿no? O sea, todo el mundo en España sabe que en Murcia se come muy bien. Y es famoso que se come muy bien, ¿no? Igual que con el patrimonio a lo mejor hemos sido un poco menos tal, pero con la gastronomía, y además estamos muy orgullosos, ¿no? El paparajote y tal, y como que lo contamos, el pastel de carne, lo contamos como con mucho orgullo, ¿no? La marinera. Entonces, en esa parte sí que hemos sabido darnos bombo a nosotros mismos. No sé, es que tengo muchos restaurantes, te iría un montón, ¿no? Yo soy muy de comer fuera, además, me gusta mucho comer y beber, las dos cosas. Muy bien, muy bien. Pues nada, un placer. Pues sí, muchas gracias. Dejamos sus redes sociales por aquí abajo, sí, que eso se encarga Julia. Edificios catalogados. Se encarga, mira, cada vez que veo ahí cómo se está poniendo esto oscuro, Jesús, la última vez que grabamos así, o sea, tú te ves que bueno, pues esto es un horror. Yo lo he visto, pero bueno, que luego se le da luz y ya está. Es que, ¿cómo vamos a bajar la versión? Claro, hemos tenido el momento, ¿quién le va a dar luz? El momento atardecer. Bueno, eso, que lo sigan, ¿vale? @edificios catalogados, que nos den 5 estrellas en Spotify, que nos sigan, que se suscriban en YouTube, que nos escuchen en Apple Podcast y todo, estamos en todas las plataformas de streaming. Muy bien. Y nada, que sigamos haciendo los test de los lunes, a ver cómo nos lo pones de difícil. Según la semana, según me dé. Nos vemos en 15 días con el último episodio. Venga. Adiós. Adiós. Adiós.